Sí, perfecto. Entonces, quiero tocar inicialmente pues algunos aspectos epidemiológicos importantes del cáncer de pulmón. Noten ustedes que la frecuencia pues es extremadamente alta, prácticamente de 19 millones de personas que son diagnosticados con cáncer en todo el mundo, más de 2.200.000 son atribuidos directamente a cáncer de pulmón. Y eso que pues hay un subregistro bárbaro de cáncer de pulmón en todo el mundo y por supuesto también en nuestro país. Noten ustedes la mortalidad, 1.7 millones de muertes, prácticamente uno de cada 5 muertes por cáncer son directamente atribuidos a cáncer de pulmón, lo cual habla de la magnitud y del impacto de esta enfermedad. Cuando nosotros revisamos y analizamos la relación incidencia con mortalidad, como pueden ustedes ver aquí en azul la incidencia, en rojo la mortalidad, pueden notar que esta reincidencia en mortalidad es tan alta como del 85%, es decir, solo un 15% de los pacientes con cáncer de pulmón logran estar vivos a largo plazo y esto habla del impacto de esta enfermedad. En relación a la incidencia de mortalidad, pues a nivel mundial o a nivel global era del 85%. Sin embargo, bueno, cuando nos acercamos a lo que sucede en nuestro continente y particularmente en Latinoamérica, noten ustedes que Latinoamérica y el Caribe contribuyen con el 7.6% de todos los cánceres a nivel global y con el 7.2% de las mortalidades, de tal manera que, bueno, pues la contribución de Latinoamérica y el Caribe, pues también es importante en esta enfermedad. Hablando específicamente del cáncer de pulmón en México, noten ustedes que la incidencia es tan alta como 7.600 casos nuevos cada año y la mortalidad de 7.100. Esto significa que la relación incidencia-mortalidad de nuestro país es del 93%, lo cual habla de que una muy pequeña fracción de pacientes están vivos a largo plazo y esto tiene que ver con algo que vamos a hablar a lo largo de la presentación, que son etapas avanzadas al momento de la presentación de esta patología. Perdón, no sé si se escucha mucho ruido, sino para cambiarme de lugar. Se escuchaba, ahorita parece que se calmó el ruido, doctor. Sí, ok, muchas gracias. Y bueno, noten ustedes las etapas al momento del diagnóstico de cáncer de pulmón en nuestro país. En México, el 81% de los casos son diagnosticados en etapa metastásica, donde ustedes pueden ver que la mediana de supervivencia se mide en algunos meses. Muy pocos pacientes están vivos a largo plazo. Y noten ustedes que identificamos una proporción muy baja de pacientes en etapas tempranas, donde tenemos una mayor oportunidad de curar a los pacientes. Entonces, algo que necesitamos hacer pues es invertir esto, detectar a los pacientes en etapas más tempranas, donde tenemos una mayor oportunidad de curarlos y cada vez detectarlos en etapas menos avanzadas, donde las opciones de tratamiento son mucho más limitadas. Y bueno, tratando de hacer una recapitulación de estos aspectos epidemiológicos, pues noten ustedes la mortalidad diaria en el mundo por cáncer de pulmón es de 5.000, es decir, 5.000 personas mueren cada día por cáncer de pulmón. A nivel de Latinoamérica, esto es de 165 personas que mueren diariamente por cáncer de pulmón y en nuestro país prácticamente una muerte cada hora por cáncer de pulmón para tener alrededor de 8.000 muertes por año. Entonces, estos son datos muy crudos y hablan del impacto de esta enfermedad en nuestro país. Hablando específicamente de la clasificación del cáncer de pulmón, seguramente ustedes conocen muy bien estos dos grandes grupos. Por una parte, el cáncer de pulmón de células pequeñas, que contribuye con el 15% de todos los casos, y el otro grupo, que es el cáncer de pulmón de células no pequeñas, que abarca el 85% y que está constituido por aquellos pacientes con histología de adenocarcinoma, con cáncer epidermoide o también conocido como escamoso y otros tipos menos comunes de cáncer de pulmón. Pero noten ustedes pues que se divide el 85% en células no pequeñas y 15% en células pequeñas. ¿Qué importancia tiene esta clasificación? Bueno, tiene una importancia en cuanto a la clasificación histológica, tiene un impacto pronóstico, pero particularmente tiene un efecto terapéutico muy importante. Y bueno, aquí les voy a hablar brevemente de la visión tradicional del cáncer de pulmón y cómo es que ha ido evolucionando el manejo de esta enfermedad. Tradicionalmente antes el manejo del cáncer de pulmón era visto de esta forma. Bastaba con identificar un paciente con sospecha de cáncer de pulmón, hacíamos una biopsia, salía positiva cáncer y pues ustedes pueden notar que era el mismo tratamiento para todos los pacientes.
¿Qué es lo que ocurría con esta visión tradicional del cáncer de pulmón? El efecto terapéutico lo lográbamos en algunos pocos pacientes y en la mayor proporción de los pacientes desafortunadamente no teníamos ningún efecto y sí toxicidad por el tratamiento. Esto hacía que las tasas de respuesta, es decir, la posibilidad de que una enfermedad presentara una disminución en el tamaño, pues era de solo el 25 a 30%, y noten ustedes, con esta estrategia terapéutica, la mediana de supervivencia era de solo 8 a 10 meses. Realmente, pues resultados desafortunados para una enfermedad tan frecuente como es el cáncer de pulmón. Noten ustedes que solo 1 de cada 3 pacientes estaban vivos a 12 meses, lo cual pues era una situación muy lamentable. Posteriormente, en los siguientes años, es decir, esta información que les presento, pues es a principios del 2000, se vinieron varias estrategias terapéuticas, nuevos esquemas de tratamiento con quimioterapias, y realmente lo más que se logró fue llegar de 8 a 10 meses a 12, 13 meses de supervivencia, lo cual pues seguía siendo algo bastante limitado. Afortunadamente vino un avance terapéutico significativo en la actualidad, y esto lo que significa es que no bastaba con la clasificación histológica del cáncer de pulmón, porque ya vimos que los tratamientos con quimioterapia pues habían dejado mucho que desear, y pues realmente faltaban mejores opciones de tratamiento. El siguiente paso terapéutico muy importante pues fue establecer el diagnóstico molecular. Es decir, ahora no solo basta con identificar y establecer el diagnóstico de cáncer, sino que hay que buscar si tiene o no alguna mutación para dar un tratamiento personalizado. Y con esta estrategia terapéutica pues hemos identificado en la actualidad prácticamente hasta 12 mutaciones distintas, como ustedes pueden ver de aquí, de tal manera que podríamos decir que hasta un 60% de los pacientes con cáncer de pulmón tiene alguna de estas mutaciones, para las cuales existen una o más drogas de tratamiento con resultados realmente increíbles, como lo voy a presentar a continuación. Ustedes van a ver el gran contraste. Antes, con la quimioterapia, pues les decía, los pacientes vivían 12, 13 meses. Ahora, en la terapia personalizada, los pacientes viven no solo meses, sino que viven varios años. Y esto justamente es algo que me llama mucho la atención y que quiero compartir. Esta estrategia que se ha presentado en un libro interesante, que es El arte de la guerra, de prácticamente más de 1500 años, y en donde se hace una estrategia de divide y vencerás. Es decir, no hay que tratar la enfermedad como un solo grupo, sino hay que tratarlos con distintos subgrupos. Así, hay un grupo de pacientes que tienen mutación de KRAS que recibirán un tratamiento muy distinto a aquellos pacientes que tienen una mutación de GFR, o aquellos que tienen alteración de ALK o de MET, y así sucesivamente. Noten ustedes que prácticamente en la actualidad existen 12 mutaciones, y noten ustedes la gran cantidad de fármacos que tenemos para combatir cada una de estas mutaciones. Y bueno, pues para tratar de hacer un esquema de lo que representa actualmente la medicina personalizada, lo podemos ver de esta forma. Les había dicho, en el abordaje tradicional bastaba con el diagnóstico de cáncer, un mismo tratamiento, y alcanzamos un efecto terapéutico en muy pocos pacientes. Con la medicina personalizada, lo que ahora hacemos es tomar muestras del tumor, identificar las alteraciones genéticas, mutaciones específicamente que existen en cada uno de los pacientes, y damos un tratamiento personalizado. Es decir, aquel paciente con mutación de GFR recibe un tratamiento distinto a aquel que tiene la mutación de KRAS o de ALK, de tal manera que esto nos permite personalizar el tratamiento y dar un tratamiento mucho más preciso, con un efecto terapéutico en la gran mayoría de los pacientes. Y bueno, pues esto prácticamente tratándolo de ver de una forma simplista, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues nos llega un paciente con sospecha de cáncer de pulmón, hacemos la imagen para establecer cuál será la mejor ruta para hacer la biopsia. Hacemos una biopsia que puede ser guiada por tomografía o por broncoscopía, o incluso una toracoscopía, y tenemos que mandar una muy buena muestra al patólogo para que nos establezca el diagnóstico de cáncer de pulmón. Una vez que tenemos el diagnóstico de cáncer de pulmón, enviamos estos bloques de parafina a un laboratorio especializado, en donde incluso con tecnologías modernas, no solo de PCR en tiempo real, sino plataformas de secuenciación de nueva generación, podemos identificar qué alteración molecular está presente en cada uno de los pacientes, y de esta forma damos un tratamiento personalizado. Ya les hablaba yo de las alteraciones que hemos identificado en la actualidad y del montón de fármacos que tenemos para combatir estas mutaciones.
Hoy por hoy, incluso las guías más modernas de tratamiento lo que sugieren es que debido a la gran cantidad de blancos terapéuticos de mutaciones que tenemos en cáncer de pulmón, lo correcto es hacer una plataforma de secuenciación de nueva generación para en un tiempo récord de solo 5, 7 o 10 días tener el diagnóstico y qué mutación está presente en cada uno de nuestros pacientes y con eso dar un tratamiento dirigido. Noten ustedes que cuando hacemos estas plataformas de secuenciación, identificamos qué mutación está presente en cada paciente, pues el desenlace es mucho mejor que cuando hacemos por técnicas un poco más viejitas, obsoletas, como PCR en tiempo real o incluso FISH o inmunohistoquímica. Y bueno, hablando de algunos ejemplos y que voy a contrastar con lo que pasaba antes en la era de la quimioterapia, 12 o 13 meses de supervivencia, quiero que lo tengan muy presente. Vamos a ver qué es lo que ocurre, por ejemplo, en pacientes con mutación de EGFR. Los pacientes que tienen la mutación de EGFR llegan al consultorio en el día cero con tos, disnea, dependientes de oxígeno, quizás dolor torácico y hemoptisis, y tan solo 2 semanas después de darles una terapia anti-EGFR, una terapia blanco, pues noten ustedes la diferencia. Prácticamente las lesiones casi han desaparecido. Esto significa que la tos se ha quitado, la disnea, la dependencia de oxígeno, quizás la hemoptisis, todo esto ha desaparecido y esto hace que los pacientes pues vivan mucho más. Noten ustedes que si comparamos, por ejemplo, terapia blanco contra quimioterapia, las tasas de respuesta, a diferencia de la quimio que daba tasas de respuesta de 25-30% que les había explicado, las terapias blanco dan tasas de respuestas tan altas como del 80% y medianas de supervivencia que superan los 3 años. Incluso ha evolucionado tanto la tecnología que actualmente no solo nos sirve la biopsia para identificar qué mutación está presente al inicio, sino que cuando un paciente responde muy bien al tratamiento, pero eventualmente se vuelve resistente a nuestras terapias blanco, ahora podemos identificar qué es lo que ocurrió en ese paciente, es decir, qué mutación se generó, y en ocasiones no es necesario tomar una biopsia de tejido, basta con tomar una muestra de sangre y podemos identificar estas mutaciones y dar una terapia personalizada a continuación, y eso pues obviamente incrementa las opciones de tratamiento. De tal manera que a diferencia de lo que teníamos antes con las quimioterapias, noten ustedes con estas terapias personalizadas, pues la mediana de supervivencia, a diferencia de 12 o 13 meses, ahora es tan alta como 38.6 meses cuando damos este tipo de fármacos con tratamiento basado en estas mutaciones. Y esto no solo ocurre en pacientes con mutaciones de EGFR, también ocurre en pacientes con alteraciones en ALK, que antes también tratábamos con quimioterapia. Llegaron terapias blanco viejitas de primera generación que mejoraban los resultados. Sin embargo, algo que pasaba con estos pacientes es que la enfermedad escapaba frecuentemente al cerebro. Ahora se han mejorado las terapias pues dirigidas a esta alteración de ALK y noten ahora ustedes los resultados. Ahora los pacientes, prácticamente 2 de cada 3 están vivos a 5 años, cuando en la era de la quimioterapia solo 1 de cada 3 vivía a 12 meses. Es decir, el brinco que tenemos con la terapia personalizada es pues bárbaro. Les decía antes, los pacientes vivían 8 o 10 meses, 12 en el mejor de los casos. Ahora los pacientes ALK positivos, el 62% están vivos a 5 años y los EGFR mutados, 40% están vivos a 5 años, lo cual habla de un avance muy significativo en el tratamiento de este grupo de pacientes. Tratando de hacer un resumen hasta ahorita de lo que les he contado del cáncer de pulmón metastásico, pues noten ustedes cuál ha sido la evolución. Con quimioterapia, avances muy poco significativos, avances muy lentos realmente. Con la terapia personalizada o la medicina de precisión, noten ustedes, las expectativas de los pacientes están por encima de los 3 años, de los 4 y de los 5 años. Entonces, es un avance súper significativo en este grupo de pacientes. De manera que pues, actualmente la medicina personalizada podríamos considerar que son los gigantes en el tratamiento del cáncer de pulmón cuando lo comparamos contra la quimioterapia. Pero también es importante hacer un paréntesis en este momento, y es que solo el 50% de los pacientes tienen alguna de estas alteraciones moleculares y por lo tanto serían candidatos a una terapia dirigida. La otra mitad de los pacientes no serían candidatos a estas terapias dirigidas y lo que nos quedaba para tratarlos es quimioterapia. Afortunadamente, pues también hemos tenido avances significativos en este sentido que los voy a contar. Y quiero ponerles un ejemplo muy claro de lo que es la medicina personalizada en la actualidad. Fíjense, esta es una mujer muy joven de 43 años, sin antecedente de tabaquismo, también para quitar
el estigma de que solo los fumadores desarrollan cáncer de pulmón. Esto no es así. Hay pacientes con exposición crónica a humo de leña, con contaminación, que pueden tener cáncer de pulmón. Esta mujer joven de 43 años, no fumadora, tenía un cáncer de pulmón. A ella la metimos inicialmente a un protocolo de investigación con quimioterapia más inmunoterapia. Funcionó por poco menos de un año. Después falló el tratamiento, la metimos a otro protocolo con quimioterapia, le funcionó por 3 meses y la paciente ya no tenía alternativas de tratamiento. Noten ustedes un tumor gigantesco que le abarcaba todo el pulmón del lado izquierdo e incluso se infiltraba el tumor hacia la mama del lado izquierdo. A la paciente le hicimos una plataforma de secuenciación de nueva generación, gracias a un donativo que se pudo conseguir, y se identificó una mutación muy rara que se llama ROS1, que está presente en el 2% de los pacientes con cáncer de pulmón. Le dimos una terapia dirigida y noten ustedes, esta lesión y esta tomografía es del día 10 de enero del 2022. Estaba hospitalizada, empezamos el tratamiento y 9 días después la paciente se fue con esta tomografía. Noten ustedes cómo solo en 9 días hubo una reducción de más del 80% en la lesión con esta terapia dirigida. Este justamente es el avance de las terapias personalizadas. Fíjense ustedes, cuando la metimos al protocolo de inmunoterapia, este era el tamaño de la lesión. Inicialmente respondió muy bien, pero después creció, le dimos quimioterapia, creció más y con la terapia personalizada bajó en cuestión de unos pocos días. Y bueno, en actualidad la paciente tiene esta imagen, una lesión muy pequeñita, la paciente está asintomática, sin dolor, sin dependencia de oxígeno, realmente con un resultado sorprendente a poco más de un año de haber iniciado este tipo de tratamientos. Entonces, noten ustedes el avance significativo que tenemos con las terapias personalizadas actualmente en cáncer de pulmón. Les decía, ¿qué es lo que pasa en la otra mitad de pacientes que no son candidatos a una terapia personalizada? Bueno, pues también hemos identificado otras formas de tratar el cáncer, no solo con quimioterapia, sino que estos dos investigadores, el doctor James Allison y el doctor Tasuku Honjo, ellos identificaron cómo es que el cáncer se defiende del sistema inmunológico y detectaron estas vías que eventualmente favorecieron el desarrollo de fármacos para permitir que el sistema inmunológico tenga la capacidad de atacar y destruir a las células tumorales. Y aquí lo podemos ver de una forma muy simplista, fíjense, las células tumorales, al tener una gran cantidad de mutaciones, poseen una gran cantidad, perdón, de antígenos tumorales. Estos antígenos son detectados por las células dendríticas. Las células dendríticas van a nivel ganglionar a activar linfocitos citotóxicos. Estos linfocitos salen activados hacia la circulación, llegan a buscar a las células tumorales y ahí tratan de ejercer la acción antitumoral. Sin embargo, el tumor hábilmente se defiende del sistema inmunológico por una forma muy simple. Producen una sustancia que se llama PDL1, el cual se pega al receptor PD1 que está en los linfocitos y de esta forma los inactiva. ¿Qué es lo que hicieron estos dos investigadores que les comentaba, el doctor Tasuku Honjo y el doctor James Allison? Lo que ellos descubrieron fue esta vía, y lo que dan actualmente son fármacos anti-PDL1 o anti-PD1, que lo que hacen es evitar que el linfocito se inactive y por lo tanto tenga la capacidad de ejercer una acción antitumoral. Y esto ha dado resultados realmente increíbles. Noten ustedes este ejemplo, son pacientes con cáncer de pulmón con PDL1 del 50% más, este biomarcador que les acabo de decir, y cuando se compara la inmunoterapia contra quimioterapia en este grupo de pacientes, la inmunoterapia es dramáticamente mejor que la quimioterapia, y noten ustedes que 1 de cada 3 pacientes logran estar vivos a 5 años, cuando antes en la era de la quimioterapia 1 de cada 3 pacientes estaban vivos, pero a 12 meses. Esto es un avance significativo también con el tratamiento con inmunoterapias, e incluso ahora tenemos la capacidad de, en los pacientes que tienen PDL1 de menos del 50%, combinar quimioterapias con inmunoterapias, y esto nos da resultados también increíbles con respecto a lo que teníamos anteriormente, que era solo quimioterapia. De tal manera que en la actualidad, pues el manejo del cáncer de pulmón abarca, como ya les había dicho yo, terapias blanco, quimioterapia, inmunoterapia y la combinación de quimioterapia más inmunoterapia con estos resultados realmente sorprendentes. Sin embargo, hasta ahorita todo lo que les he platicado tiene que ver de etapas metastásicas y de enfermedad temprana, es decir, ¿en qué vamos?
Pues bueno, ustedes ya recordarán lo que les presentaba al principio, que conforme más temprano detectamos la enfermedad, pues tenemos mayores posibilidades de curar a un paciente. Desafortunadamente, en Estados Unidos, pues más de la mitad de los pacientes llegan en etapas metastásicas, aunque afortunadamente 1 de cada 5 llegan en etapas tempranas. En México tenemos solo un 5% de pacientes en etapas tempranas y el resto en enfermedades más avanzadas. De tal manera que, bueno, pues necesitamos detectar el cáncer en etapas más tempranas y garantizar el tratamiento con estas terapias personalizadas que les decía. Fíjense, cuando nos comparamos México con respecto a otros países de Latinoamérica, en realidad en políticas de control de tabaco no estamos tan bien todavía, en acceso a los tratamientos estamos muy mal y en el diagnóstico temprano del cáncer de pulmón también estamos muy mal. Entonces, necesitamos hacer estrategias para mejorar el diagnóstico temprano del cáncer de pulmón, combatir el tabaquismo de una mejor manera y también permitir el acceso a estos tratamientos innovadores. Anteriormente, el manejo del cáncer de pulmón en etapas tempranas, pues era visto de esta forma. Un paciente con enfermedad temprana era llevado a cirugía, después de la cirugía nosotros les dábamos quimioterapia, sin embargo, con esa estrategia, solo el 50% de los pacientes se salvaba y el otro 50% fallecía de la enfermedad. De tal manera que, aunque este tratamiento era considerado un tratamiento con fines curativos, pues como bien diría Shakira, pues ese tratamiento claramente pues no perseguía estos fines curativos, porque pues la mitad de los pacientes fallecía por esta enfermedad, de tal manera que lo que necesitamos hacer pues es cambiar esta visión y detectar cada vez a pacientes en enfermedades más tempranas, pero mejorar también el tratamiento de enfermedades más tempranas. Y bueno, afortunadamente esto lo hemos podido hacer, hemos mejorado el tratamiento neoadyuvante, también hemos mejorado el tratamiento adyuvante, es decir, el tratamiento neoadyuvantes antes de la cirugía, el tratamiento adyuvante después de la cirugía y vamos a ver lo que hemos logrado con estas estrategias. Para empezar, pueden ustedes recordar hasta ahorita que uno de los grandes avances que ha habido en el cáncer de pulmón metastásico ha sido la identificación de blancos moleculares, es decir, mutaciones que permiten dar un tratamiento dirigido. Si esto lo hemos hecho en enfermedad metastásica, ¿por qué no hacerlo en enfermedad temprana? Y bueno, pues esto justamente es lo que se ha hecho en años recientes. Este estudio ADAURA justamente incluyó pacientes con una mutación que ustedes seguramente recordarán, mutaciones de EGFR. En etapas tempranas, los pacientes fueron llevados a cirugía y si tenían esta mutación, les dieron después de la cirugía y la quimioterapia osimertinib, una terapia dirigida contra el EGFR, o bien se dejaron en vigilancia. Los resultados, pueden ustedes ver, son fantásticos, es decir, 70% de los pacientes que recibieron la terapia anti-EGFR a los 4 años seguían libres de enfermedad. Por supuesto, más del 90% seguían vivos a 4 años, lo cual es una cosa realmente sorprendente. Noten ustedes la diferencia abismal que hay con respecto al grupo de quimioterapias. Claramente la terapia anti-EGFR en este grupo de pacientes con mutación de EGFR es una alternativa de tratamiento fantástica en pacientes con enfermedad temprana. Noten ustedes la mediana de supervivencia libre de recaída, solo 22 meses cuando reciben cirugía y quimioterapia y pues prácticamente 66 meses en aquellos pacientes que reciben la terapia blanco después de la quimioterapia y la cirugía. También este grupo de pacientes que recibieron la terapia blanco tuvieron muy pocas recaídas a nivel del cerebro. Los que recibieron quimioterapia, 1 de cada 4 recaían a nivel del cerebro. Y pues noten ustedes que este grupo de pacientes pues aún no han alcanzado la mediana de supervivencia, pero en el grupo de terapia blanco pues hay una clara tendencia a mejorar la supervivencia. De hecho, es claro el impacto de este tipo de terapias blanco también en cáncer de pulmón en etapas tempranas, que lo que se estima es que este grupo de pacientes con mutación de EGFR alcanzarán una mediana de supervivencia de más de 11 años, lo cual es algo sorprendente porque antes pues estaban por debajo de los 5 años. Entonces noten ustedes el brinco enorme que hemos dado en este grupo de pacientes con cáncer de pulmón. Algo también que se está haciendo recientemente es utilizar algo que se llama biopsia líquida, es decir, tomar una muestra de sangre y analizar si encontramos ahí DNA tumoral circulante o células tumorales circulantes. Si después de la cirugía y nuestros tratamientos neoadyuvantes esas células desaparecen, quizás vamos a tener un pronóstico muy bueno.
pero si después de dar nuestros tratamientos neoadyuvantes y llevar a un paciente a cirugía persiste con células tumorales en la sangre o DNA tumoral circulante, en este grupo de pacientes la tasa de recaída es tan alta que debemos mejorar las opciones de tratamiento en este grupo de pacientes. Y bueno, pues noten ustedes que esto ya se ha identificado. Aquellos que negativizan el DNA tumoral circulante, pues casi todos están curados, y aquellos que lo tienen positivo, casi todos recaen y fallecen de la enfermedad. Un ejemplo muy claro, aquí lo podemos ver en otra mujer muy joven, 43 años, no fumadora, con diagnóstico de adenocarcinoma. Le habíamos hecho un perfil mutacional convencional, es decir, por PCR, por inmunohistoquímica y FISH, todo nos había dado negativo. Le hicimos una prueba de secuenciación de estas modernas y nos resultó positivo para una mutación de GFR. Fíjense, ella tenía esta tumoración grande, voluminosa en el ápice pulmonar derecho, y tenía otra lesión más en el pulmón izquierdo y nódulos pulmonares, ganglios mediastinales positivos metastásicos. A la paciente le empezamos una terapia blanco. Noten ustedes, en cuestión de unos pocos meses, la lesión pulmonar derecha disminuyó de forma dramática, la del pulmón izquierdo prácticamente desapareció, y para diciembre del 2020, es decir, solo 6 meses después de haber empezado el tratamiento, la lesión había disminuido y solo tenía un tumorcito residual de poco más de 2 centímetros. A la paciente la llevamos a cirugía, le quitaron ese tumor residual y ha continuado tratamiento con osimertinib. Fíjense ustedes, este es un ejemplo de la biopsia líquida que hacemos. Aquí dice mutaciones de GFR no detectados, es decir, no se detectan células tumorales circulantes ni DNA tumoral del paciente o de la paciente en esta determinación y otras determinaciones. Y si esto lo tenemos negativo, generalmente lo que esto indica es que los estudios de imagen van a ser también negativos. Noten ustedes, después de la cirugía no hay evidencia de células tumorales ni ningún tumorcito en el cuerpo de la paciente. Este estudio es del 18 de enero de este año, donde sigue libre de enfermedad. De tal manera que, bueno, pues estos estudios nos demuestran cómo las terapias blanco funcionan de maravilla, pero cómo también el valernos de esta tecnología de biopsia líquida nos puede ayudar a darle un seguimiento mucho más preciso a nuestros pacientes. La paciente lleva más de 3 años ya en tratamiento, está sin evidencia de enfermedad, y eso que empezó con un cáncer metastásico, de tal manera que lo que auguro para esta paciente pues es una supervivencia muy, muy larga, de mucho más de 10 años seguramente. Y bueno, también hemos mejorado, les decía, el tratamiento con otras cosas que no son terapia blanco, con inmunoterapia. También después de la cirugía, les decía antes, dábamos quimioterapia y solo salvamos a la mitad de los pacientes. Ahora, con cirugía, quimioterapia e inmunoterapia, salvamos al 85% de los pacientes. Una cosa realmente fantástica. Y bueno, si los pacientes por alguna razón los identificamos antes de que sean llevados a cirugía, también les podemos dar tratamiento que se llama neoadyuvante, es decir, la combinación de quimio con inmuno. Después van a cirugía y después les damos más inmunoterapia adyuvante. Y noten ustedes que con eso incluso podemos eliminar el cáncer en 1 de cada 3 pacientes, desaparecerlo por completo con 3 o 4 ciclos de quimio con inmunoterapia. En aquellos pacientes que el cáncer desaparece antes de la cirugía, prácticamente todos están curados, y en aquellos donde no desaparece es donde necesitamos darles una consolidación con quimio e inmunoterapia mucho más sólida para salvar cada vez a más y más pacientes. Actualmente se están haciendo estos estudios donde les damos quimio inmuno, luego van a cirugía y luego les consolidamos con más inmunoterapia, y esto sin lugar a dudas va a salvar a una cantidad dramática de pacientes en etapas tempranas del cáncer de pulmón. De tal manera que, bueno, pues actualmente lo que podemos visualizar es que el estado actual es que identificamos biomarcadores en cáncer de pulmón en etapas avanzadas. Desafortunadamente son tratamientos no curativos, y si bien hemos logrado hacer que los pacientes vivan mucho más, con mejores calidad de vida, no los estamos curando en etapas metastásicas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos detectar el cáncer de pulmón en etapas tempranas. Y la única forma de detectar en etapas tempranas el cáncer de pulmón es haciendo screening, es decir, haciendo tomografías en pacientes con factores de riesgo. Esto particularmente aplica a pacientes fumadores intensos, en donde antes de que presenten síntomas les hacemos una tomografía y podemos detectar el cáncer en etapas tempranas. Una vez que ya lo detectamos en etapas tempranas,
hay que hacer la búsqueda de biomarcadores para dar un tratamiento personalizado que nos va a permitir curar a una proporción muy significativa de pacientes con cáncer de pulmón en etapas tempranas. Entonces, tenemos ahora tratamientos curativos en etapas tempranas y obviamente tratamientos muy buenos, pero no curativos en etapas avanzadas. La tomografía claramente reduce la mortalidad y ustedes pueden verlo en esta diapositiva. Hacer tomografía salva muchas vidas en pacientes que tienen factores de riesgo como es tabaquismo intenso. Y bueno, para resumir, este es el manejo actual del cáncer de pulmón. Los pacientes tienen una etapa muy temprana, deben ir a cirugía. Si tienen tumores de más de 4 centímetros, pueden ir a un tratamiento neoadyuvante o bien a cirugía y después un tratamiento adyuvante. Si tienen mutación de GFR, una terapia blanco. Si no la tienen, tratamiento con inmunoterapia. En etapas metastásicas, ya lo vimos en la primera parte, el tratamiento pues depende de los biomarcadores que se encuentren y podemos darles terapia blanco o una combinación de quimio o inmunoterapia. Y bueno, en conclusión, el cáncer de pulmón tiene una alta incidencia y una elevada mortalidad. Prácticamente es el cáncer más mortal en la actualidad, contribuyendo con 1 de cada 5 muertes por cáncer. Esto se debe a que es frecuentemente detectado en etapas avanzadas, de tal manera que necesitamos hacer estrategias de screening para detectarlo en etapas más tempranas. También hace falta acceso a tecnologías de secuenciación masiva y el acceso a tratamientos innovadores. Para el cáncer de pulmón, pues tenemos que identificar las mutaciones para dar una terapia blanco y si no las tienen, tratamiento con inmunoterapia. Es importante hacer esta búsqueda de biomarcadores porque con ello pues, podemos dar un tratamiento personalizado. Y bueno, pues yo con esto quiero terminar y bueno, ya lo decía Michelle Obama, uno de sus libros, si se puede hacer, entonces se puede lograr, es decir, no hay límites a lo que podemos lograr y creo que con esto que les he planteado en la sesión del día de hoy, pues está muy claro que ha habido un avance muy significativo en el manejo del cáncer de pulmón, también ha habido un avance muy significativo en la tecnología, en las tomografías, en la biopsia líquida, de tal manera que todo está de nuestro lado para salvar cada vez a más pacientes con esta terrible enfermedad. Muchas gracias por su atención.